Me indican ahorita que les comparta la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a examinar si se alcanza a ver el PDF del transistor. Estoy compartiendo pantalla. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, hablábamos de algunas matrículas de circuitos de transistores, perdón, todavía no entramos a los circuitos integrados, pero bueno, tenemos algunas, ¿cómo se dice? Algunas matrículas que estábamos checando. En general, pues los transistores, pues ya ven que tienen 3 terminales. Por lo general, las matrículas que tengan en el inicio A, B o C son transistores, si quieren tomar nota, transistores bipolares, ¿sí? Comienza con B, es el BC547, el que estamos buscando, y las letras A, B o C significan el beta de cada transistor. Por ejemplo, en el caso del 547A, manejan betas del orden de 100 a 200. En el de letra B, BC547B, manejan betas o HFEs o ganancias de corriente entre 200 y 300. Y cuando tenemos la última letra en C, significa que el BC547C maneja ganancias superiores a los 300. ¿Sí? Decíamos que la ganancia pues no implica más que esa ganancia no tiene unidades. Entonces es que en base a su construcción, el transistor va a brindar una mayor amplificación de corriente, ¿verdad? En base a una pequeña corriente de entrada, va a brindar una corriente de salida bastante alta. Es como un factor de multiplicación. Ahorita se los explico. Bueno, entonces aquí el transistor tenemos la pata 1, la pata 2, la pata 3. Tiene este encapsulado epóxico, es una resina epóxica. Tiene esta zona plana y por atrás tiene una zona curviada. Y tenemos aquí especificaciones, miren. Por ejemplo, descripción. En este tipo de transistores, bueno, pues vamos a manejar un parámetro bien importante. Quiero que tomen nota. Los parámetros más importantes de los transistores bipolares son, en primer lugar, el voltaje de colector a emisor. ¿Sí? ¿Qué es este? Voltaje de colector a emisor. Por ejemplo, en el caso del BC546, tolera hasta 65 volts. El BC547 tolera hasta 45 y el 48 es de 30 volts. En la parte superior nos indica también que es un transistor NPN. Esto es bien importante porque de ahí depende la polarización de sus terminales. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? El siguiente parámetro más importante de los transistores es la corriente de colector, que es esta, Collector Current Continuous. IC se especifica por IC. En el caso del voltaje de colector emisor es BCE, ¿sí? Aquí es IC. Y en el caso de la corriente de colector estamos hablando de 100 miliamperes máximo en el colector de este transistor BC547, ¿sí? Esos son los dos parámetros más importantes de los transistores para considerar la sustitución junto con el beta, ¿verdad? El beta es el HFE. No lo tenemos aquí especificado. Vamos a ver si más abajo lo tenemos especificado en alguna tabla. La ganancia de corriente, que aquí viene. DC Current Gain, que es la ganancia de corriente directa, HFE. En el caso, como les decíamos,
Si es letra A, es 90 la ganancia. Si es letra B, es 150 la ganancia, y si es letra C, es de 270, ¿verdad? En el caso del BC 547, que es el que nos compete en este momento. Esos son los tres parámetros más importantes, ¿no?, que podríamos considerar. En este datasheet podemos encontrar varios parámetros. Se les llaman parámetros de pequeña señal, Small Signal Current Gain, que son las ganancias a pequeña señal del BC547. Están, cuando es letra A, como les decía, entre 220, letra B 330, inclusive letra C se nos va hasta 600, ¿sí? Hasta 600. Entonces, ese es de los principales parámetros. Ahora, mira, el, el transistor está diseñado, pues para soldarse, ¿verdad? Pero no es conveniente soldar las terminales. De hecho, aquí la terminal 1 la identifican como la primera de derecha a izquierda y es el colector. La terminal 2 es la de medio y es la base. Y la terminal 3 es el emisor, ¿sí? En este tipo de transistor viene así. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan las hojas de datos de estos dispositivos, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre este transistor que acabamos de ver, que es el NPN, es el BC547? Sí, Inge, ¿Qué yo pregunta tengo una tiene? pregunta. Claro. Ahí, por decirle algo, cuando decía usted que, por decirle algo, el BC 547 que tolera una corriente de 45 volts. No, Este, voltaje de 45 volts. exacto, En el voltaje de colector emisor, que es el que estoy marcando ahorita, aquí con el cursor, si lo alcanzan a ver, ¿no? Dice BCE 0. Significa que el emisor la base es común, ¿sí? En este caso. Aquí va a tolerar 45 volts máximo. Es el voltaje máximo que yo le puedo meter de alimentación a este transistor, ¿sí? Como polarización en el colector. ¿Sí recuerdan pues en el apunte de hace rato que en el diodo de salida, pues vamos a tener una batería más grande, ¿verdad? En la polarización inversa, y la marqué de 5, ¿sí recuerda? Entonces, en ese caso, la tolerancia mayor de voltaje es hasta 45 volts, ¿sí? exacto, Inge, a eso iba precisamente. Ese es el voltaje máximo que puede admitir él. Si por decirle algo, tuviera un voltaje de entrada de 10, ¿el Sí. voltaje de salida seguiría siendo el mismo? Por decirle algo, si el voltaje de entrada es de 45 y el de salida es de 70, aun cuando entraran 10 o 20 volts, ¿el voltaje seguiría siendo el mismo en la salida? Por lo general, el voltaje, los voltajes de entrada, si aquí vemos el parámetro de entrada que es de base a emisor, emitter base voltage, este voltaje máximo de entrada, aquí te lo marca de 6 volts, ¿sí? Es el voltaje máximo que podemos alimentar en la entrada de este transistor. Son transistores de pequeña señal, o sea, no son transistores de potencia. Por lo general, los valores comunes de alimentación de estos transistores no superan los 12 volts, ¿sí? En el caso del colector. En el caso del Sí, Inge, emisor, perfecto. no van a superar los 6, porque si supera 6 volts, esto se va a quemar, ¿sí? Entonces, aquí el mismo fabricante te dice el voltaje de emisor a base para el diodo de entrada, este es el voltaje para el diodo de entrada, de emisor a base o de base a emisor, en ese momento es máximo 6 volts. Yo lo estoy planteando en el ejemplo de 1.5, por ejemplo, por decir. En el caso de la salida del voltaje del diodo de salida, donde ya tenemos una polarización en el colector con respecto a la base,
el voltaje máximo debe de ser de 45 volts. Si superamos este voltaje, el transistor se quema, se daña, ¿sí? Al igual que si modificamos estos parámetros de, de juntura, ¿no? De junction, ¿sí? De menos 55 a 150 grados centígrados. Entonces, estos dispositivos, al igual que los diodos, reaccionan a la temperatura y reaccionan también a la excitación del voltaje. No sé si queda respondida la pregunta. Singe, sí, ¿Sí? ya, Ok. ya ¿Alguna me quedó otra claro. duda que tengan sobre este transistor? Ahora miren, yo puedo aprovechar este transistor para hacer un circuito de encendido, como se los voy a plantear el próximo lunes. Ese circuito de encendido o interfaz de potencia, pues tiene en el colector conectado una bobina de un relevador, ¿sí? Entonces, ese relevador, pues la máxima corriente que puede extraer del transistor van a ser 100 miliamperes. Entonces, este transistor puede conectar, se le puede conectar una carga de hasta que le requiera hasta 100 miliamperes. O sea que es un transistor bastante pequeño y bastante delicado, ¿sí? Con respecto a otros transistores como los que vamos a ver posteriormente. Entonces, sobre este transistor no hay dudas, no hay preguntas. Otras preguntas más, cuestionamientos. El encapsulado aquí te lo marca como TO92, encapsulado plástico, y pues tiene aquí pues varios parámetros que la verdad son un montón. Desafortunadamente no vienen las curvas de salida del transistor. Aguantaría verlas, pero no las trae este PDF. Y viene esta configuración de las patitas. Las patitas aquí te dice el fabricante. La 1, que es esta, es colector. La 2, que en este caso es la de medio, es base. Y la 3, que en este caso la está poniendo como 3, es el emisor. O sea, es emisor, base, colector. ¿Sí? El otro parámetro no menos importante es la ganancia de corriente. De hecho, cuando se diseñan los radios, los amplificadores, todos los equipos, este es el parámetro más importante para el diseño de equipos electrónicos y es la ganancia de corriente, ¿sí? Small Signal Current Gain, que es el parámetro híbrido, así se les llama, HFE, que va en 200, 300 y 600, dependiendo la letra A, la letra B y la letra C. ¿Correcto? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta.